Muy buen día a todos. Les saludo con gran afecto, estimados hermanos. Vamos a escuchar ahora las lecturas de la Santa Misa del día domingo 27 de octubre. Una disculpa por el fondo musical que podrán tal vez escuchar. Los hermanos separados tienen un concierto por allá afuera. Y estaba pensando cómo ellos son tan dedicados, tan aguerridos al anuncio del Evangelio de Dios. Y nosotros los católicos dejamos mucho que desear en el anuncio del Evangelio del Señor. Primera lectura del libro del Siracide o Eclesiástico. El Señor es un juez que no se deja impresionar por apariencias. No menosprecia a nadie por ser pobre y escucha las súplicas del oprimido. No desoye los gritos angustiosos del huérfano, ni las quejas insistentes de la viuda. Quien sirve a Dios con todo su corazón es oído y su plegaria llega hasta el cielo. La oración del humilde atraviesa las nubes y mientras él no obtiene lo que pide, permanece sin descanso y no desiste hasta que el Altísimo lo atiende y el justo juez le hace justicia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo 33. El Señor no está lejos de sus fieles. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha, en cambio, al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles, y levanta a las almas abatidas. Salva el Señor la vida de sus siervos. No morirán quienes en Él esperan. Segunda lectura tomada de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, para mí ha llegado la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate. He corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo me espero la corona merecida, con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Que no se les tome en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará, salvo, a su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros.
Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, queridos hermanos, una pequeña explicación o meditación sobre cada una de las lecturas que se han proclamado. Como bien oímos, la primera lectura está tomada del libro del Siráside, llamado también Eclesiástico, y comparte con el Santo Evangelio un tema común, la oración. Otra vez la oración, tan importante, necesaria para la vida cristiana y además, hermanos, ordenada, mandada por Dios mismo. Amemos la oración. La lectura del libro del Eclesiástico, que este día se ha proclamado, presenta de verdad una enseñanza hermosísima sobre los sentimientos de Dios mismo, que conmovido escucha los gritos de los angustiados, los gritos del pobre, los gritos del huérfano y de la viuda, y se dispone a actuar en favor suyo. En ese tiempo de tribulación, la oración llega hasta Dios, atraviesa las nubes. El autor sagrado instruye que al Dios verdadero no se le puede sobornar, o bien no se le puede condicionar el juicio que como juez debe dar, pues el Señor es un Dios absolutamente justo y no se fija en las apariencias como a veces lo hacemos nosotros. Buen aspecto exterior de una persona, buen juicio. Mal aspecto exterior de una persona, mal juicio sobre esa persona. Con cuánta facilidad juzgamos de manera equivocada a los hermanos. Para Dios no valen las apariencias. Él lee el corazón, Él conoce el alma, Él conoce perfectamente los sentimientos de cada uno y eso es lo que a Él agrada o desagrada. El que sirve a Dios con todo amor siempre es escuchado. Su oración llega directamente hasta el trono divino. Por tanto, cuanto hagamos en la vida, hermanos, hagámoslo bien, y bien por amor a Dios mismo, con el deseo sincero de agradarle siempre a Él. La misma lectura recalca la actitud fundamental que debe tener el que dirige su oración a Dios, y esta actitud es la humildad que caracterizó a nuestro Señor Jesucristo. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, nos dijo el Señor en el Santo Evangelio. La humildad que caracterizó a la criatura más grande, excelsa y hermosa que existe, la Virgen María, cuando expresó llena del Espíritu Santo, movida por Dios Espíritu Santo: proclama mi alma la grandeza del Señor, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Es efectivamente, hermanos, la humildad la que hace que la oración llegue directamente, pero directamente a Dios. Pasa las nubes sin dificultad. La oración del humilde así funciona. Pero hay otra expresión que nos señala de las características que debe tener la oración del humilde, y esta es la perseverancia.
Por tanto, hermanos, la humildad al momento de hacer oración y ser perseverantes en la oración, es decir, no nada más pedir hoy y luego dentro de 8 días o solo cada domingo, sino diariamente. Es la humildad y la perseverancia la que lleva al éxito. Por lo tanto, estas dos deben ir siempre bien, pero bien unidas al momento de hablar con Dios. Eso es muy, pero muy importante. Bien lo dice el libro. Y mientras el humilde no obtiene lo que pide, él permanece sin descanso y no desiste, porque sabe por la fe y el amor que le tiene a Dios, que será escuchado y obtendrá la respuesta que busca. El salmo que se ha sido proclamado este día es el Salmo 33. Es un salmo también hecho por el rey David. No todos los salmos fueron compuestos por el rey David, pero sí algunos o muchos de ellos, pues uno de esos, escrito por el rey David, es el 33 de este domingo. Lo compuso antes de llegar a ser el rey de Israel. Este salmo corresponde a la etapa más difícil de la vida del futuro rey David. Es el tiempo cuando el entonces rey Saúl, que sentía mucha pero mucha envidia por David, que tenía miedo de que le quitara el trono, buscaba darle muerte a David. Y como mandó a soldados que buscaran a David por donde quiera que lo encontraran para matarlo, David tuvo que irse de su tierra, tuvo que abandonar Judá y se fue a refugiar en la entonces Filistea. Como la mayoría de las veces, solamente se ha proclamado una parte de este Salmo 33. Las 3 estrofas que escuchamos no son ni la mitad de la totalidad. Aquí David bendice al Señor y no dejará de hacerlo. Se gloría y se llena de orgullo. ¿Por qué? Por alabar y reconocer el poder absoluto del Señor. Este salmo también alaba a Dios por cuidar y librar al hombre justo de todos sus pesares, y afirma plenamente convencido, y en realidad así es, que el Señor no está nunca está lejos de sus fieles. Verdad absoluta es esta. ¿Acaso nosotros no lo podemos comprobar? ¿Acaso no tenemos a Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, cerca de nosotros en la Santa Misa? Participemos pues en la misa dominical con gusto, con regocijo espiritual, y como el rey David, también nosotros sintámonos orgullosos, muy orgullosos por el Señor Dios Todopoderoso, a quien alabamos y sabemos que es nuestro Padre, y que Cristo su Hijo, Dios como el Padre, hombre como nosotros, está cerca, muy cerca de nosotros. La segunda lectura, tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, hermanos, es como el testamento espiritual de este gran apóstol. San Pablo se considera un verdadero servidor de la palabra y ahora se enfrenta ante la certeza de su muerte inminente. Su muerte está próxima y es una muerte violenta. De hecho, es decapitado. Y en Roma, ya sabemos, existe una basílica muy hermosa, así llamada la Basílica de San Pablo. Y, según la tradición, cuando le cortaron la cabeza a San Pablo, ésta rebotó 3 veces. Y según la tradición o la leyenda, en cada uno de los sitios donde rebotó la cabeza del apóstol de los gentiles, surgieron pequeñas fuentes. Así que también hay una capilla llamada así, Chiesa delle Tre Fontane, la iglesia de las 3 fuentes.
San Pablo se siente seguro de haber cumplido con su deber. He luchado bien en el combate. He perseverado en la fe. Ahora espero la corona merecida, puesto que el Señor me va a premiar con ella. Y aquí añade también, hermanos, algo muy bonito. Y ¿saben qué? No solamente a mí. La corona también es para todos aquellos que esperan con amor el glorioso advenimiento de Jesucristo, aquellos que han predicado con dedicación, con gusto, con amor la palabra del Señor y perseveran hasta el resto de sus días. Por eso, muy estimados hermanos, seamos siervos orgullosos del Señor. Mantengámonos firmes en la fe que profesamos. Nunca digamos, me he cansado de servir al Señor. Voy a tomar unos años de descanso o un año sabático para no oír nada de Dios. Eso no está bien. El verdadero discípulo se regocija de escuchar a su maestro y seguir sus pasos como lo hace el apóstol San Pablo. Él es un ejemplo verdadero para nosotros. En este mes, particularmente, hermanos, de octubre, mes de las misiones y mes del Santo Rosario, que tenemos que ser predicadores aguerridos, dedicados, si no tanto como San Pablo, que a eso dedicó toda su vida y que no tenía horario de oficinas ni nada, por lo menos hagamos nuestro mejor esfuerzo para que el Evangelio de Salvación, el Evangelio de Cristo, sea plenamente conocido. Y en la lectura del Santo Evangelio encontramos una parábola que Cristo dice a propósito de algunos que se creían justos, que se creían santos, igualito que en nuestros días. Hay personas que ni a misa van los domingos, hay personas que ni evangelizan, hay personas que no corrigen a su prójimo, hay personas que matan con la lengua, hay personas que toleran los peores pensamientos y sentimientos, etc. Y sin embargo dicen, no tengo pecado porque no robo y no mato. Pues por personas semejantes a esas, o sea, los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, Cristo dice esta parábola, porque ellos se consideraban justos, cumplidores de la ley de Dios, pero olvidaban lo más importante. Ahora el tema es la oración. Subieron al templo de Jerusalén para orar dos. Un hombre era fariseo, el otro hombre era un publicano. Los publicanos eran considerados pecadores públicos. Aquí, hermanos, es la actitud lo que le cae mal a Dios del fariseo, porque este tipo, erguido, parado, con la mirada al frente, oraba interiormente, te doy gracias, Señor, porque yo no soy como los demás hombres que son rateros, injustos, adúlteros. Y meneando tal vez la cabeza, y no soy como ese tipo que está ahí atrás, el publicano. Yo ayuno 2 veces por semana. Pago el diezmo de todas mis ganancias. Y sí, pues, hermanos, los fariseos hacían todo esto, fíjense, sí lo hacían. Pero aquí es la actitud, porque el fariseo desconoce otras obligaciones como la compasión, la misericordia, el amor por los demás. Y él se creía bueno. En realidad estaba haciendo alarde. Imagínense qué tontería, hacer alarde de ser buena persona ante Dios. Eso no funciona nunca. Ya nos lo dijo la primera lectura, sin humildad no se puede agradar a Dios en la oración. Sin humildad no se agrada a Dios por más oraciones que hagamos, no sirven. En cambio, veamos la de este hombre que sí era pecador, pero qué actitud tan distinta.
Se quedó lejos y ni siquiera levantaba los ojos y se golpeaba solamente el pecho con toda sinceridad y con dolor de haber pecado, diciendo solamente: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Conclusión, dice Cristo: pues yo les aseguro que el primero no fue perdonado. Su oración fue rechazada. Su oración fue inútil, superficial, sin valor, pérdida de tiempo. En cambio, la de este hombre, por su humildad, por reconocerse ante Dios pecador y por mantener ese sentimiento tan particular, bajó perdonado. Estimados hermanos, de por sí la humildad es bien difícil de lograr, pero no imposible. Supliquémosle a Dios que nos dé humildad, aunque sea tantita más humildad en la vida, que nos va a abrir los corazones de las personas. Pero dejen eso, nos va a abrir las puertas del reino de los cielos. Cristo, el humilde por excelencia. María, humilde entre todas las criaturas, ruega por nosotros. Les habló el Padre Víctor Manuel Aguilar y con gusto les doy la bendición. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos y les acompañe siempre. Amén. Feliz domingo, hermanos. Que nadie deje de ir a misa el domingo. Es pecado mortal, acuérdense bien, es pecado mortal que pudiendo ir a misa, no lo hagamos.